bienvenidos a este video. Hoy les vamos a explicar cómo funciona nuestro proyecto de reconocimiento de voz para controlar un motor a pasos. Ahora yo les voy a explicar cómo funciona un motor a pasos y nuestro circuito. Los motores a pasos, también conocidos como stepper, son dispositivos electromecánicos que convierten en movimiento una serie de impulsos eléctricos. Estos cuentan con una serie de embobinados en su interior. Estas bobinas tienen dos cables, una de ellas que normalmente se le llama común y la otra que es la de activación. En los motores unipolares se tienen acceso a los comunes de cada bobina, o en su defecto los comunes entre las bobinas se cortocircuitan y solamente se tiene acceso a una unión de ellas. Esta se conecta al positivo del voltaje indicado por el motor y las diferentes salidas sobrantes de cada bobina se activan al aterrizarse, y de esta manera se crea un flujo de corriente en cada bobina, lo cual genera un campo magnético. Esto genera que el rotor en el interior del motor se alinee a cada bobina. Al generar un flujo eléctrico entre las diferentes bobinas de manera serial, se obtiene un movimiento rotacional del motor. Aquí podemos ver ahora la simulación de nuestro circuito controlador del motor. Contamos con 3 circuitos integrados 555 para la velocidad de nuestro motor. Cada uno tiene una diferente frecuencia dependiendo de las resistencias que tiene conectadas. Así tenemos una frecuencia baja, una media y una alta, la cual puede ser seleccionada por un multiplexor con el cual cambiamos la salida que queremos obtener en nuestro motor. Después, esta salida pasa por un circuito integrado 4017, el cual es un contador o divisor que, dependiendo la salida del reloj, va activando entradas. ¿Cómo delimitamos cuántas entradas queremos activar? Con nuestro master reset. Cortocircuitamos una de las salidas al master reset y cuando ésta se active reseteará todo el circuito y volverá a empezar. De esta manera podemos controlar si queremos activar solamente 5 salidas, 6, 7 o hasta 11. Después pasamos el dato de nuestra primer salida y de esta manera obtenemos el conteo dividido en el número de salidas que tenemos. En este caso son 4, es decir, la frecuencia de nuestro 555 será 4 veces mayor a la frecuencia de giro del motor. En este circuito integrado 194 podemos generar un registro de desplazamiento de paralelo serie o serie paralelo, como es el caso. Tenemos ambas entradas en serie en la misma salida de nuestro 4017. De esta manera, cuando cambiemos el sentido de nuestro recorrido, obtendremos el mismo resultado, simplemente que en dirección inversa. Cabe recalcar que el circuito permite meter dos datos diferentes dependiendo cuál sea la dirección a escoger. Por último, tenemos un arreglo de transistores Darlington llamado ULN2803. Este se utiliza para darle la corriente suficiente a nuestro motor. Por cada salida entrega hasta 600 mA. Ahora yo les voy a explicar en qué consiste nuestro método de reconocimiento de voz. En el reconocimiento de voz podemos identificar dos métodos principales, los determinísticos y los probabilísticos. En los primeros, una entrada, en este caso un comando de voz, entra en una primera etapa de extracción de características. En ella, primero se filtra el ruido que pueda haber de los alrededores y después se obtiene una característica que lo defina. Normalmente esta característica se guarda en un vector. Luego pasa a una segunda etapa de similitud de patrones. En esta etapa se compara la característica que se obtuvo de la señal con bases de datos o registros de audios previos. Después, en la última etapa, se toma una decisión siguiendo una regla preprogramada. Siguiendo esta estructura determinística y con la ayuda de MATLAB, se implementaron distintos modelos. Primero, para el caso del filtro, se usó Hamming Windowing y preénfasis. Este último se encarga de disminuir las diferencias entre los distintos componentes de la señal de entrada. Aunque analizar las señales en el tiempo puede ser de utilidad, de acuerdo a la teoría fuente-filtro de la producción de la voz, las características que son invariantes y que por lo tanto no dependen del hablante ni de su entorno pueden ser extraídas solo desde el dominio de la frecuencia. Para la extracción de características se propusieron 3 métodos principalmente. El primero, la comparación directa en tiempo. El segundo, el análisis de las frecuencias máximas usando como base la densidad espectral de las señales. Y el tercero,
la estimación de los formantes de cada palabra usando los coeficientes LPC. Los formantes de una palabra son aquellas frecuencias en las que se concentra la mayor cantidad de energía y que por lo tanto caracterizan a las palabras. Usualmente dependen de las vocales que se usen. Un método común para estimar los formantes de una palabra es calcular los máximos locales de la envolvente espectral. Luego de obtener las características deseadas de cada señal de entrada, se comparan con un diccionario de los 7 comandos a utilizar. Para ello se usaron dos métodos. El primero de ellos es la correlación cruzada, la cual se define como una integral y se puede interpretar gráficamente como si una de las señales se deslizara sobre otra, y en cada instante de tiempo se calcula la suma de los productos de todas las parejas de puntos con el mismo índice. Luego el resultado de esta suma se va graficando conforme se realiza el desplazamiento. Es por ello que también se le conoce como producto punto deslizante. Cuando se realiza la correlación cruzada de señales similares, por ejemplo con cierto desfase en el tiempo, como resultado se obtiene una gráfica con un pico considerable en el instante de tiempo que corresponde al retraso que presenta una con respecto a la otra, y la gráfica tendrá poca dispersión. El segundo método que se utilizó fue el algoritmo de Dynamic Time Warping, el cual es eficiente para comparar la similitud de dos señales discretas en el tiempo, de tal modo que minimiza los efectos del desfase y la distorsión no lineal del tiempo. Es útil su aplicación en el reconocimiento de voz, ya que es usual que distintos hablantes pronuncien palabras a diferente ritmo. Una métrica usual para la distancia entre dos funciones es la euclidiana, pero una desventaja es que puede pasar desapercibidas algunas semejanzas más generales, pues solo compara los valores que ocurren al mismo tiempo. La diferencia clave que presenta el Dynamic Time Warping es que permite comparar dinámicamente cada punto de una función con los de otra. Para determinar esta relación, se utiliza una matriz de distancias o matriz de costo local, en la cual se comparan todas las posibles diferencias entre los valores de una señal y otra. Luego se procede a encontrar un camino o warping path que permita minimizar la suma de los costos, es decir, encontrará la forma más óptima de alinear estas dos señales. Se aplicaron estos métodos de comparación a las distintas características que se obtuvieron de las señales de entrada, destacándose el método de Dynamic Time Warping como uno de los mejores. Una característica de los sistemas determinísticos es que proveen iguales resultados para iguales entradas, pero esto es muy difícil que ocurra en las señales de audio. Ahora les vamos a explicar cómo funciona nuestra interfaz de usuario. El método más efectivo que encontramos para hacer funcionar el reconocimiento de voz fue un algoritmo entrenado de Deep Learning. El primer paso fue generar una base de datos que tuvieran las palabras que queríamos que identificara el programa. Después se le indicó al programa cuáles iban a ser los audios que iba a utilizar para entrenar, cuáles iba a utilizar para probar y después para validar el entrenamiento. Adicionalmente, se utilizó una librería de palabras diversas, además de sonidos de ruido para que el programa pudiera identificar entre las palabras que sí eran las correctas y las que no eran. Y a continuación vamos a hacer una prueba. Una vez que la red neuronal ha sido entrenada, ahora se puede utilizar para tratar de reconocer los diferentes comandos que moverían nuestro motor a pasos. Encender. Normal. Rápido. Izquierda. Derecha. Normal. Lento. Apagar. Y eso fue todo por nuestra parte. Si les gustó, pues díganos. Está bien chido que nos digan que les gustan las cosas. Y si no, hay algo que podamos mejorar, díganoslo también. Gracias por vernos.